Abu Faisal Sergio Tapia, director fundador de Diario Al-Quds Liberación en San Paulo, está en estos momentos con nosotros precisamente para este análisis a profundidad de, al parecer, este acuerdo que finalizaría el conflicto, la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Señor Tapia, muchísimas gracias por esta entrevista. En síntesis, el movimiento palestino Hamás se alza con la victoria, pues las partes han acelerado un acuerdo, las partes occidentales y el régimen de Israel han acelerado un acuerdo, señor Tapia, para el fin de la guerra. Realmente el premier Netanyahu, según anuncia la agencia qatarí Al Jazeera, ha tenido un intercambio de palabras con el presidente Donald Trump, diciéndole que él está ayudando a que el mundo vea que jamás ha ganado, pues no se acabó la guerra en los términos que el premier del régimen sionista quería. ¿Qué opina usted sobre esta declaración, tanto de Netanyahu como este informe de la cadena Al Jazeera? Tengo un gran honor estar con vos, Cristina, y todo el equipo de Fan TV en estos momentos históricos para el pueblo palestino, porque muy inteligentemente y la estrategia de la resistencia palestina, no solamente de Hamas, sino de todos los movimientos palestinos en la Franja de Gaza, saben leer y dar lectura a la propuesta de este plan, que en el fondo va directamente contra la causa palestina, doblegar al pueblo palestino. ¿Por qué digo esto? Porque es un plan israelí, el cual busca, ¿sí?, el desarme de la resistencia palestina. Pero fundamentalmente, muy inteligentemente, la resistencia en el contexto actual había que frenar el genocidio. Y esa forma la he encontrado muy inteligentemente, señalando de que ante todo, separe los bombardeos continuos sobre el pueblo palestino, sobre la Franja de Gaza, la ayuda humanitaria urgente de alimentos, medicina, agua para la población muy importante, y también la retirada, obviamente, de la ocupación, que ese es el gran punto que ahí vamos a ir, y fundamentalmente la liberación de los secuestrados hermanos palestinos en la Cisjordania ocupada y también los que están en la Franja de Gaza por parte de la entidad sionista, ¿sí?, que es un punto fundamental también, y la liberación de los prisioneros de la entidad sionista. Esto hay que dar lectura concretamente porque es muy importante, lo ha sabido siempre la resistencia palestina, de que esta es una propuesta sionista, ¿sí?, que no tiene nada de paz para el pueblo palestino, sino es una estrategia más de Washington, Tel Aviv y Londres para salvar a la entidad sionista por un lado, lo que no logró en 2 años ningún objetivo militar, ha caído derrotada totalmente, en un colapso total. Intentan salvarla a esto, y más que nada intentan salvar al gobierno criminal de Benjamin Netanyahu. Recordemos que Donald Trump siempre señaló de que todas las organizaciones palestinas, asimismo la Autoridad Nacional Palestina, le exige que retire todas las acusaciones ante la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales sobre el gobierno criminal de Benjamin Netanyahu y todo su gabinete de guerra, ¿no? Eso también es un punto para destacar. Pero es importante, fundamentalmente, porque la resistencia del pueblo palestino es el propio pueblo palestino, hijos de mártires, hermanos de mártires, que saben que hay que frenar este genocidio, y en ese contexto es importante lograrlo. Ahora la gran pregunta es, ¿se puede creer en aquellos que cometen el crimen de genocidio permanentemente contra el pueblo palestino, que quieren justamente un plan de paz y futuro para Palestina? Obviamente que no. La entidad sionista siempre ha traicionado todos los altos al fuego permanentemente. Recordemos el 15 de enero, cuando comienza este proceso también, lo rompe el 18 de marzo, bombardea continuamente durante todo el proceso, masacrando al pueblo palestino. Recordemos más de 15.000 masacres en estos 2 años. Y hay que preguntarse, ¿quién es Washington? ¿Quién es Londres? ¿Quién es Tel Aviv? Son genocidas, son criminales. Lo que buscan la impunidad total, ¿sí? Entonces buscan estas formas de disfrazar el genocidio, entre comillas, pasarlo a otras fases. Recordemos que la entidad sionista dice que va a seguir manteniendo presencia en el corredor Filadelfia, que va a tener estas zonas de amortiguación, como le gusta llamar, cada vez que ocupa el territorio palestino, y ocupa también el Líbano, el sur del Líbano, en la frontera, y también Siria, ¿sí?
siempre ellos señalan esta amortiguación criminal, y en el norte también. Por lo tanto, si vemos las figuras que propone Donald Trump a Tony Blair, que es un criminal de guerra, sí participe en la masacre del pueblo iraquí, entre otros, y realmente el cual señala de que él quiere llevar la prosperidad para Gaza, pero sí para los intereses económicos y financieros de estos criminales, porque la reconstrucción de la Franja de Gaza, que se estima entre 70.000 millones de dólares y 100.000 millones de dólares, estarían bajo las empresas sionistas, las cementeras sionistas. Por lo tanto, el criminal asesino que ha arrojado más de 200.000 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza, lo que significa 13 bombas atómicas de Hiroshima, va a querer dar destrucción. Señor Tapia, el punto es, el gobierno en Gaza está dirigido por el movimiento de resistencia Hamás. Hamás continúa en las negociaciones, pese al intento de asesinato de toda la cúpula de Hamás en Qatar. También en estos momentos Hamás está siendo portavoz del pueblo gazatí. Precisamente en estas conversaciones indirectas en Egipto, en Sharm el-Sheikh, nosotros queremos saber qué ocurrió con estos mediadores de Qatar, Turquía y Egipto. ¿Qué hicieron? ¿Qué se forjó en este acuerdo? Porque hasta lo que nosotros entendíamos en la iniciativa de Donald Trump, no estaba un gobierno palestino para el día después. Entonces, realmente, ¿cuál es su opinión? Hamás en estos momentos dice que va a ser un gobierno palestino el que va a seguir gobernando en Gaza, ya sean tecnócratas, ya sea una lista que han presentado desde la parte de Hamás. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, desde siempre recordemos, Cristina, que la resistencia palestina siempre habló durante estos 2 años un alto al fuego, pero total, integral, donde no iba a participar del gobierno, pero sí era un gobierno palestino, de identidad palestina, por palestinos, elegido por los movimientos palestinos. Eso es fundamental entenderlo, pero eran los vetos del imperialismo norteamericano, era justamente también la ruptura por la entidad sionista. Permanentemente era esto. Lo que se sabe era que Donald Trump, cuando habló, recordemos, en Naciones Unidas y después tuvo la reunión con los países árabes e islámicos, le dijo que quería un alto al fuego integral también, pero le vendió otra idea. Después, la idea que planifica con Benjamin Netanyahu, el cual sale Washington a señalar de que este es el plan y esta propuesta. Es una propuesta obviamente imperialista sionista. Recordemos algo muy importante, ahí viene sobre las declaraciones de los negociadores de la resistencia en el Cairo, señala de que hay que estar muy atentos, porque ahí viene el momento de la traición por parte de la entidad sionista, siempre lo ha hecho, ¿no? Y entonces vamos a ver hasta dónde deja Washington, el cual se está dedicado siempre a traicionar absolutamente todo, ¿sí? Sus traiciones permanentemente y sus masacres junto a la entidad sionista van a permitir de que haya un gobierno palestino. Obviamente ahí va a estar la resistencia, porque la resistencia es el pueblo palestino, porque han caído derrotados. Es la gran eje de la cuestión, ¿no? Efectivamente, llama la atención el hecho de que esta iniciativa se presenta como hacer lo que sea por terminar la guerra. Y eso es lo que llama muchísimo la atención, teniendo en cuenta la presión que han ejercido en estos últimos días desde el mundo árabe e islámico, señor Tapia. ¿Esta es una iniciativa de lo que sea por el fin de la guerra, o estamos viendo tal vez una calma, una tensa calma, para después coger más fuerza? Estoy hablando del régimen de Israel. Mira, Cristina, lo que se habla en el Cairo concretamente es justamente eso. Que va a ser esto seguramente una tensa calma, pero ¿por qué? Porque los hechos históricos marcan así, traición tras traición por parte de Washington, Londres y Tel Aviv, ¿sí? Fortalecer y ganar la entidad sionista. Esto lo quieren vender como una victoria los sionistas dentro de sus colonos, señalando que han derrotado justamente a la resistencia palestina, logrando la liberación de los prisioneros de la entidad sionista, que han alcanzado un alto al fuego. Todas mentiras, han caído derrotados totalmente, porque si hay un alto al fuego también hay que dar esta lectura, hay que darla, es por la resistencia del pueblo palestino. Han visto que no han podido expulsar al pueblo palestino de su territorio, no han podido doblegar a la resistencia heroica palestina, por lo tanto, y ha sufrido y sigue sufriendo muchísimas bajas las fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza, por lo tanto,
esta es la verdad histórica. Por eso es muy importante estar muy atentos a lo que sucede, porque en la lista que pide los hermanos palestinos de la resistencia para la liberación de nuestros hermanos secuestrados, justamente la entidad sionista, figuran históricos de la resistencia palestina, pero no del movimiento Hamas. La historia marca a Marwan Barghouti, ¿sí? El Nelson Mandela de la causa palestina, histórico que participó en la Intifada de 1987 y en la del 2000, donde Ismail Haniyeh señalaba siempre que si había un presidente que unificara a todo el pueblo palestino era Barghouti. Y a Barghouti recordemos que en la primera instancia de enero, cuando empiezan también estas fases de negociación de un alto al fuego, y en la segunda fase se lo iba a liberar. Y buscaba la entidad sionista que no se libere dentro de los territorios palestinos ocupados, sino expulsarlo a Turquía. Pero le dijeron a la entidad sionista, se va a presentar a elecciones, va a arrasar porque cuenta con el apoyo de todos los movimientos palestinos e islámicos unificados, muy importante, por querer volver a tomar justamente la presidencia como primer líder palestino. Por lo tanto, la entidad sionista sabe esto, bueno, señor lo sabe Tapia, también la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, señor Tapia, déjeme informarle que de último momento también nuestra corresponsal Judá Hegazi en la Franja de Gaza nos acaba de comentar, de informar que el régimen de Israel ha dicho que Marwan Barghouti no va a estar entre los liberados, ni tampoco los cuerpos de Yahya al-Sinbar. No lo van a liberar porque es un símbolo de la resistencia, de la victoria palestina. Porque no quieren un Estado palestino. Cuando hay que aclarar muy bien esto, Cristina, esto que está sucediendo no es que no quieren un Estado palestino, lo han dicho 1000 veces y lo manifiestan con su genocidio, su ocupación de 77 años. La Knesset, el Parlamento sionista, ha dicho, nunca va a haber un Estado palestino, pero eso es toda la entidad sionista completa, todos los partidos políticos sionistas están de acuerdo con esa agenda de muerte, sí, de apartheid. Por lo tanto, hay que dar esa lectura también. Pero es importante frenar el genocidio, las bombas sobre la población palestina. Basta de mártires, ¿sí? Ayuda humanitaria concretamente. Ahora, lo importante es la gran responsabilidad de la umma islámica, de los países árabes e islámicos, para la protección del pueblo palestino. Es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental lograr porque van a ser la garantía de que el pueblo palestino, en cierto modo, esté protegido de todos estos crímenes que comete la entidad sionista. Recordemos que Benjamín Netanyahu no le importa absolutamente nada, que lo que le importa a él salvarse él, y por lo tanto, si tiene que volver a masacrar, lo va a hacer. Y esto lo sabe la resistencia en el Cairo, lo está señalando. Dice, ojo con estas trampas, por eso hablan de cautela permanentemente. Son pasos importantes ahora porque el pueblo palestino necesita la ayuda alimentaria, sanitaria, humanitaria urgente, fundamental, frenar estos bombardeos criminales, porque las bombas son del imperialismo norteamericano, porque las bombas son de la Unión Europea, porque son los mismos que siempre llevaron la muerte y la destrucción sobre el pueblo palestino, los que ahora quieren llevar adelante un plan supuestamente para la paz del pueblo palestino, cuando en realidad la paz de Occidente significa mayor muerte del pueblo palestino, mayor engaño, más robo de tierras permanentemente, porque hay que preguntarse también qué pasa en la Cisjordania ocupada, ¿no? La otra cara de este genocidio, continúa la ocupación, continúan los crímenes. Recordemos que hay 300.000 colonos terroristas armados en 60 organizaciones terroristas sionistas, y donde la Unión Europea, sus empresas multinacionales, mantienen comercio con la entidad sionista por más de 42.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, doble rasero, ¿sí? Tony Blair, ¿por qué lo quieren poner de gobernador en la Franja de Gaza, colonialista, donde todo el pueblo palestino ha dicho que no quiere eso? Porque es la continuación de la declaración Balfour de 1917. Ahí están permanentemente. Recordemos que los británicos son responsables de estar vigilando con sus aviones la Franja de Gaza y señalándole a la entidad sionista dónde bombardear. Por lo tanto, son todos responsables. Por eso la gran pregunta siempre hago, ¿no? Es cómo creerle a esta gente si son los responsables del genocidio contra el pueblo palestino.
Señor Tapia, da también da pie a preguntarse uno por qué esa celeridad en este acuerdo, si bien se han alcanzado otras iniciativas, pero como usted bien decía, Israel ha roto todas, las ha violado todas, pero en este contexto, en este momento, ¿por qué se da esta apresurada iniciativa? Muchos también valoran de que en estos días se está por entregar ese infame premio Nobel de la Paz y que Donald Trump se quiere realmente alzar con ese premio para decir que va a dejar un legado de paz. ¿Cómo ve usted esto? ¿Puede ser también un elemento de esta ecuación? Exactamente, Cristina, son bufones de la muerte. En este circo criminal genocida en pleno siglo XXI, donde vemos que el mayor criminal de la historia va a Naciones Unidas a hablar y a justificar sus crímenes contra niños y mujeres y familias enteras palestinas, ¿sí? Más de 39.000 familias palestinas masacradas, recordemos eso, más de 2.700 borradas totalmente del registro civil, y que haga sus anchas y que no es detenido por la orden de la Corte Penal Internacional, no importa absolutamente nada. Y donde le señala a él, recordemos esa famosa reunión que tuvo en Washington, en la Casa Blanca, Benjamin Netanyahu, que le quiere otorgar el premio Nobel a Donald Trump. Esto lo dice todo, ¿sí? Desesperado Donald Trump quiere el premio Nobel, pero también hay que dar la lectura de que la entidad sionista se encuentra en un momento histórico de aislamiento, boicot continuo, ¿sí? Fracaso militar totalmente, vulnerable, derrotada en lo político, en lo militar, en lo diplomático y también en lo económico. Por lo tanto, hay que salvarla, porque acá no hay que creerle nada a la Unión Europea, ni a Occidente, menos a Washington, que quieren algo bueno para el pueblo palestino. Lo que buscan es salvar a la entidad sionista que está en caída libre y que Benjamin Netanyahu ha acelerado para que justamente siempre nos planteábamos si va a ser el último primer ministro de esta ocupación. Y quiere intentar salvar todo esto. Por eso esta es una jugada de doble rasero continuo, ¿sí? Es muy bien. Quiere el premio Nobel, un premio Nobel de la muerte. Porque los derechos humanos son de la muerte de Occidente, los premios Nobel son premios Nobel de la muerte, la mentira, la justificación de derechos humanos imperialistas que quieren imponer sobre los países para masacrarlos a su convención permanentemente, violan el derecho internacional, violan las leyes internacionales, no importa absolutamente nada. Y ahí está metida también Naciones Unidas, que no ha servido absolutamente para nada. Resoluciones de papel mojado, ¿sí? Nadie fue capaz de frenar y romper el bloqueo justamente criminal de alimentos, de ayuda humanitaria, de comida, de agua. No fueron capaces de romper justamente el crimen por parte de este ejército de ocupación. Por lo tanto, hay que creerles ahora que quieren lo bueno para el pueblo palestino, pero dentro de esta coyuntura histórica hay que también señalar, Cristina, que gracias a la movilización de los pueblos del mundo, el boicot permanente, la presión en las calles sobre los gobiernos occidentales, ¿sí? Eso realmente también ha fortalecido en cierto modo este colapso para la entidad sionista, porque no es un triunfo, hay que decirlo, para el gobierno de Benjamin Netanyahu, esto también es una derrota, también se puede dar esta lectura, porque ahí está la resistencia del pueblo palestino. ¿A dónde está la Nakba que querían llevar adelante? No hay Nakba, señores, han caído derrotados. Régimen criminal de Benjamin Netanyahu ha caído derrotado por la resistencia de los mártires palestinos, no solamente de estos 2 años de genocidio, sino durante estos 77 años de genocidio permanente, desde la Nakba en 1948, todas masacres en 1967, en las intifadas permanentemente, en la Cisjordania ocupada, sobre Al-Quds, recordemos las agresiones permanentes sobre nuestra sagrada mezquita Al-Aqsa. Por lo tanto, es también un triunfo de los mártires palestinos frenar este genocidio, ¿no? Señor Tapia, desde el Liceo, Francia, el presidente Emmanuel Macron dice que hay que esperar, hay que tener calma porque las próximas horas son muy decisivas. Este enunciado de parte del Elíseo nos deja pensar que también en estos momentos que nosotros estamos
analizando esta temática. También, al parecer, la Knesset del régimen de Israel se está reuniendo para ver si aprueba o no esta iniciativa del presidente Trump para dar curso ya efectivamente a este acuerdo de cese el fuego. Esto también podría ser una arista que no estamos tomando en consideración. Partidos como el Likud, que son totalmente extremistas de extrema derecha, van a aprobar una iniciativa como esta, teniendo en cuenta que Ben Gvir hace unas pocas horas estuvo quebrantando uno de los 3 pilares del Islam, que es la mezquita Al-Aqsa, intentando allí realizar sus rezos talmúdicos. ¿Cómo va a ser esto, señor Tapia? Bueno, exactamente lo que decís, Cristina, este doble rasero permanentemente. Hay que preguntarse qué quieren los sionistas. Los sionistas quieren exterminar al pueblo palestino. Ahora los que están en alto al fuego quieren darle el premio Nobel a Donald Trump. Toda esta jugarreta de bufones que burlan de la humanidad permanentemente. Por eso lo que estamos viendo, y no se le puede creer nada a la entidad sionista, te viene masacrando hace 77 años y mucho antes, ¿no? Por lo tanto, el pueblo palestino lo sabe, la resistencia lo sabe. Por eso dice no al desarme. El desarme se va a dar, y lo ha aclarado la resistencia palestina, con un gobierno del Estado palestino libre y soberano con Al-Quds como capital. Ahí sí la resistencia y todos los movimientos dan sus armas al pueblo palestino. Pero de otra forma no, porque significa golpear la causa palestina, doblegarla a una rendición total y llevar, como ellos quieren, sí, establecer este tipo de gobierno de Damasco en todas partes, sí, que les sirva a sus intereses, que no tengan armamentos, que la entidad sionista masacre a todos, los amenace, les robe los recursos, porque ahí están también los recursos económicos y financieros que necesita la entidad sionista. Recordemos, ¿por qué Tony Blair? Porque hay 5 plataformas petroleras de la British Petroleum sobre las costas de la Franja de Gaza. Y desde junio, sí, del 2023, antes del comienzo del genocidio criminal de la entidad sionista. Entonces vemos que lo eligen a Tony Blair, igual que al yerno de Donald Trump, Kushner, el cual también está. Estos personajes son criminales permanentemente. El acuerdo del siglo, acordémonos, ahora quieren el acuerdo de Abraham, y permanentemente buscan, sin golpear a los pueblos, doblegar la resistencia. Eso lo sabe también la resistencia del Líbano, del Yemen, de Irak, la República Islámica de Irán. Dan excelente lectura de lo que significa esto, ¿no? Es doble rasero. Pero lo importante en este momento es acompañar al pueblo palestino. Si nos preguntamos qué podemos hacer nosotros, hoy más que nunca, acompañar y estar en alerta con el pueblo palestino. El pueblo palestino necesita sí o sí frenar las bombas que caen sobre ellos, sobre la humanidad. Pero nosotros somos los que tenemos que custodiar justamente la vida del pueblo palestino, estar atentos a estas medidas de traiciones que van a llegar porque históricamente su esencia criminal de la entidad sionista es esa: guerra, muerte y destrucción. Por lo tanto, son etapas, una etapa muy importante. Frenar este genocidio, fortalecer al pueblo palestino. Nosotros acompañamos al pueblo palestino, a la causa palestina, la cual hoy más están justamente manos en la Franja de Gaza pidiendo este alto al fuego, pero que sea total y permanente y que se retiren las tropas de ocupación, ¿no? Efectivamente, que sea así. Abu Faisal, Sergio Tapia, director, fundador del diario Al-Quds Liberación en